Vamos por favor a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Vamos a continuar con el estudio del fruto del Espíritu que hemos estado desarrollando ya por algunos domingos. Hemos estado hablando en los diferentes días acerca de cada una de estas cualidades que el Espíritu de Dios produce en nosotros los creyentes. Hemos hablado de lo radicalmente diferente que es el fruto del Espíritu a lo que brota de nuestros propios corazones, las obras que brotan de nuestros corazones humanos y el precioso, dulce y agradable fruto que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Domingo pasado decía que un día nuestro Dios va a recibir el fruto de toda la inversión que Él ha hecho en nuestras vidas. Hoy Dios está recibiendo fruto agradable para su gloria y su honra, sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, pero Él sigue trabajando para que en nosotros se desarrolle una vida conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, plenamente conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y un día, allá en el reino eterno de nuestro Dios, un día Él va a recibir el fruto de toda la inversión que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Dios ha sido un excelente labrador. Un labrador, dice Pablo, para disfrutar del fruto debe trabajar primero. Y Dios lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho, cierto? Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios está trabajando. Él es el buen labrador, el gran labrador de su viña. Y Él está arando la tierra de nuestros corazones. Él está sembrando buena semilla en cada uno de nosotros. Está produciendo en nosotros, regándonos, abonándonos, cultivándonos, hasta ese día cuando seamos árboles de justicia, que demos un fruto de calidad divina. No un fruto, perdón que use esta expresión muy coloquial colombiano, no un fruto chichipato, ¿cierto? Sino un fruto de calidad divina, el fruto que el Señor merece. Dios no se va a conformar con otra cosa que no sea esa, mis hermanos. Dios no es un Dios de obras incompletas. Dios no es un Dios de mediocridad. ¿Cierto? Dios es perfecto y Él hace una obra perfecta. Y nos da la promesa de que aquel que empezó su buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que si todavía, estando en la carne, luchamos, como es lógico y normal que va a suceder, tengamos esperanza, no nos desanimemos. Esa lucha que hay en nuestros corazones es algo bueno, es algo positivo. Esa lucha que hay en nuestros corazones es una indicación de que Dios está obrando y trabajando en nuestras vidas. Cuando no hay lucha, cuando estamos muy conformes con el pecado, cuando el pecado nos satisface y nos sentimos a gusto en él, ahí no nos está manifestando la vida de Cristo y el Espíritu de Dios no está morando en ese corazón. Pero cuando somos conscientes de nuestras debilidades y cuando anhelamos que la justicia de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas, eso es una historia diferente. Anhelamos que Dios obre, que Dios nos cambie, que Dios nos transforme y que nos haga más y más semejantes a Él día tras día. Dice entonces la palabra del Señor, Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ahí la subrayamos, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y subrayamos benignidad porque vamos a estar conversando acerca de este tema de la benignidad. Ahí encontramos dos palabras que suenan muy similares, que tienen incluso en su significado una cercanía, que son la palabra benignidad y la palabra bondad.
Básicamente la diferencia tiene que ver con que, y lo menciono ahora para que tratemos en lo posible de limitarlo y no tomemos de lo que vamos a estar conversando en el tema del próximo domingo, pero básicamente la bondad tiene que ver con hacer el bien de manera activa. Y la benignidad tiene que ver un poco más con la amabilidad del carácter. ¿Sí? Ya vamos a ampliarlo, pero quiero dejar como eso allí para que tengamos de alguna manera una diferencia entre las dos palabras, porque en realidad son muy parecidas. Y de hecho, mirando un poco en los diccionarios bíblicos, las palabras griegas que se utilizan tanto para benignidad como para bondad a veces se intercambian. Y en el español a veces encontramos la palabra bondad en español, pero si tuviéramos allí el diccionario bíblico nos diría que es la palabra que se usa para benignidad. Y a veces estamos leyendo la palabra benignidad en español, aquí en la Reina Valera, y en el diccionario bíblico nos está mostrando que es la palabra griega para bondad. Entonces, de alguna manera, son dos cosas que están conectadas o combinadas la una con la otra. Pero como digo, vamos a tratar de delimitarlas para enfocarnos en este concepto de la benignidad. Primero que todo, entonces, definamos lo que es la palabra benignidad. La palabra benignidad se refiere a la cualidad de ser amable, considerado y generoso. Tiene que ver con la capacidad de mostrar gentileza y un trato bueno a otros, independientemente de que estos otros lo merezcan o no lo merezcan. Voy a repetir. Benignidad tiene que ver con cualidad de ser amable, considerado o generoso. Tiene que ver con la capacidad de mostrar gentileza, amabilidad, un buen trato a otros, independientemente del otro, ¿cierto? Independientemente de que ese otro lo merezca o no lo merezca. Es esa capacidad de poder mostrar amabilidad, independiente de cualquier cosa. Obviamente, mis hermanos, esto es algo extremadamente difícil para la naturaleza humana, tan enfocada en sí misma, en satisfacerse a sí misma. Es difícil para la naturaleza humana y, por supuesto, es muy difícil para la sociedad y el mundo en el cual vivimos. La amabilidad con otros es una cualidad que está en vía de extinción. Parece que hubiese caído un meteorito de amargura, egocentrismo sobre la Tierra y bueno, yo hablo de meteoritos, pero la verdad es que yo no creo en eso. No creo en que los meteoritos extinguieron a los dinosaurios. Entonces tengo que hablar de un diluvio, ¿cierto? Voy a recortar eso de la enseñanza. No. Un diluvio hubiese arrasado, ¿cierto? Con toda amabilidad del corazón de nuestra sociedad, de los seres humanos. Y todos parecemos estar tan enfocados en nuestros propios asuntos y tan a las carreras todos los días de nuestra vida que ni siquiera somos capaces de pensar en otros. Ni los que están en nuestra propia casa, ni los que están fuera de ella. Vivimos en un mundo que está continuamente con un carácter huraño y malhumorado, ¿cierto? Rostro hermético, rígido, hacia el resto de las personas. Y no tenemos que ir muy lejos para verlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes alguna vez nos hemos subido en Transmilenio? Todos nos hemos subido alguna vez en un Transmilenio. Y en un Transmilenio nos subimos y cada uno está en sus propios asuntos. Y una demostración chiquitita de eso es que a veces se suben personas, digamos, a hacer diferentes actividades, ¿no? No debería ser, yo sé que no debería ser, no estoy haciendo una apología a subirse en el Transmilenio a vender cosas y todo eso, no. Yo sé que no debería ser. Pero hablando de este tema de la benignidad o la amabilidad, a veces se suben personas en el Transmilenio y uno puede ver los rostros, la molestia, ¿cierto? Me está interrumpiendo, estoy haciendo una llamada y no puedo escuchar, o el gesto como de, ¿cierto? Y cosas por el estilo. ¿Quién se sube al Transmilenio hoy en día y dice, buenos días, espero que todos tengan un buen día?
Eso es algo un poco... Los que venden dulces, ¿verdad? Buenos días para todos, ¿cierto? En Fusa todavía se hace. En Fusa todavía se hace, ¿verdad? Pero normalmente los seres humanos vivimos enfocados en nuestros propios asuntos con un carácter rígido y malhumorado. Muchas veces también somos tan indiferentes a otros que ni decimos buenos días. Y si alguien lo hace, muchas veces ni respondemos, ¿cierto? Ni respondemos. Ahí están, ¿cierto?, los audífonos y nos aislamos completamente. A mí no es que no me guste decir buenos días, pero de alguna manera como que todo ese ambiente termina por contagiarnos a todos. Entonces yo me subo al Transmilenio y ya también tengo mi propio plan, ¿cierto? Me subo y me pongo también, no son así de diademas, sino de topitos, ¿cierto? Son más herméticos. No escucho absolutamente nada. Estoy escuchando la Biblia, pero a veces digo, ¿no sería mejor darle un codazo aquí al que tengo al lado y decirle, oye, ¿por qué no conversamos acerca de algo, ¿cierto? Pero bueno, la timidez o diferentes cosas, no sé, me impiden. O la prevención, bueno, no sé, pero estoy describiendo una realidad, no estoy juzgando el corazón específico de las personas, sino más bien describiendo cómo estas cosas nos han contagiado de alguna manera a todos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cartagena hasta cierto punto las casas no son puertas cerradas ni estas cosas, entonces uno va caminando por la calle. Yo salía de mi casa, iba bajando hacia la avenida a coger el bus y tenía que saludar a todo el mundo. Buenos días, señora Cristina. Señora Josefina. ¿Cómo amaneció? No sé quién. Así tocaba, ¿cierto? Así tocaba hacer. Me acuerdo que salíamos con mi abuelito y mi abuelo se conocía a todo el mundo. Ayó, Miguel, ayó, no sé quién. Con esa expresión así como de campo, ¿cierto? Antigüita. Ayó, decía mi abuelo. Como adiós, pero en una forma mucho más coloquial. Entonces, mis hermanos, vivimos en un mundo en donde la amabilidad no es una característica innata, no es una característica del corazón y de la sociedad en la cual nos encontramos. También somos continuamente agresivos los unos con los otros. En Transmilenio nos pisamos los zapatos muy seguido, ¿no? Algo que me disgusta mucho es que me pisen los zapatos. Y con mis hijos he tenido que aprender a soportar esa realidad. Porque mis hijos todo el tiempo me pisan los zapatos. A veces me da así como, me pisaron los zapatos. Pero ahora les digo, hijito, me estás pisando los zapatos. Betuna uno sus zapatos, los tiene bonitos y de repente yo compartía en alguna ocasión, perdón que me extienda tanto allí en experiencias y de pronto en describir esas situaciones, pero compartía en alguna ocasión con alguien que eso me molesta mucho, que me pisen los zapatos, no porque sean mis hijos, sino en general, que me pisen los zapatos es algo que no sé por qué, pero me disgusta terriblemente. En alguna ocasión yo estaba compartiendo con alguien el momento en que algo en mi cabeza hizo como clic, ¿sí? Como que yo decía, pero todo el tiempo me están pisando los zapatos. Y entonces en ese momento la mente cambió, hizo clic y fue como, pero es porque quieren estar cerca tuyo, ¿cierto? Quieren estar ahí pegados todo el tiempo, ¿sí? Entonces por eso me pisan los zapatos. Entonces fue como, ¿preferirías que no te los pisaran? Que no quisieran estar cerca tuyo, que no vengan a darte un abrazo, que no se sienten en tus piernas, no, todas esas cosas me encantan. Entonces aguántate que te pisen los zapatos, ¿cierto? Aguántatelo un poquito. Fue como un cambio de clic ahí en mi mente y ahora ya soy más amable. Hijito, me estás pisando los zapatos. Hijo, me estás pisando los zapatos. Pero bueno, así me conocen un poquito más, ¿cierto? No me pisen los zapatos, por favor. Pero entonces vivimos en una sociedad en la que la amabilidad, estoy asociando benignidad a amabilidad, vivimos en una sociedad en la que la amabilidad no es una característica del corazón. Hay agresividad, me pisaste los zapatos, ¿cierto?
en el Transmilenio. Estamos ahí al lado todos apretaditos, ninguno está cómodo, pero, ¿cierto? Y le paso la maleta así llena de herramientas, se la paso así por la espalda al otro, ¿cierto? O lo empujo, ¿cierto? Es una pequeña muestra de cómo situaciones de la vida diaria sacan a flote lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. No cedemos la silla, ¿cierto? A una persona que la necesita. Llegó allá la persona, se abrió la puerta del Transmilenio y yo estoy aquí orando fervientemente. Pero estoy orando fervientemente para que no se suba una anciana al Transmilenio, para no cederle la silla. O una mujer en estado de embarazo para no cederle la silla. Y uno lo puede ver, que personas ¿cierto? Se duermen allí, pero en realidad no están durmiendo. En realidad no están durmiendo, ¿cierto? Les toca, ¿cierto? Una señora embarazada necesita una silla, ¿cierto? Amabilidad. Hermanos, no es algo que brota naturalmente de nuestros corazones. Desde el momento en que nacemos lo queremos todo para nosotros mismos, no estamos pensando en los otros, queremos todo para nosotros mismos. Pero la benignidad es una virtud del Espíritu de Dios que Él desea formar en la vida de cada uno de nosotros. No vivimos en una sociedad llena de benignidad. Por otro lado, mis hermanos, también tenemos, como lo hemos mencionado en las cualidades anteriores, tenemos una falsificación de la benignidad. ¿Cierto? Así como hay una falsificación del amor, que se puede traducir por sentimentalismos o pasiones desordenadas, una falsificación del gozo, que es una felicidad superficial, o el deleite en cosas pecaminosas, así como hay una falsificación de la paz, una paz externa, de no conflictos, pero de guerra en nuestro corazón, así como podemos falsificar la paciencia pensando que es resignación y no perseverancia, también podemos falsificar la benignidad. ¿Cómo se falsifica la benignidad? De varias maneras. Número 1, falsificamos la benignidad cuando tratamos con amabilidad a otras personas, pero escondemos un interés personal detrás de esa amabilidad. Entonces, yo hago un bien a esta persona, trato con un cierto tipo de amabilidad, pero estoy esperando un beneficio personal. La amabilidad se convierte en adulación, ¿cierto? Dentro de esa falsificación de la amabilidad. Otra falsificación de la amabilidad que viene acompañada de la hipocresía. Dice la palabra del Señor que debemos darnos los unos a los otros un ósculo santo. ¿Qué significa eso? Un beso sincero, un saludo lleno de sinceridad. Cuando nosotros somos amables, pero en nuestro corazón guardamos algo contra nuestro hermano, no estamos siendo verdaderamente amables. Y es algo que necesitamos tratar con el Señor, ¿cierto? Delante de nuestro Dios. La amabilidad de una sonrisa superficial, pero que esconde una profunda amargura interna. La amabilidad que solamente se muestra a aquellos que me la pueden retribuir, de la misma manera o incluso mejor. Recordemos que el Señor Jesucristo habló acerca de esto, ¿cierto? Cuando haces un banquete, invita a... Exactamente. No significa que nos vamos para... Lo que Jesús está diciendo es que el principio de dar amabilidad sin esperar algo a cambio. Porque, ¿qué es lo que queremos? Experimentar o manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La amabilidad que solo se muestra a quienes son afines a mi manera de pensar. Soy amable solamente con los que piensan como yo. Si alguien piensa diferente a mí, si alguien no está de acuerdo con mi postura, mi interpretación, mi manera de ver las cosas, ya no soy amable con esa persona. En otras palabras, en resumen, tomando todas estas cosas y poniéndolas juntitas, es una amabilidad astuta, es una amabilidad llena de astucia. Leía en una ocasión que hacer el bien por interés no es ser bueno, sino ser astutos.
Hacer el bien por un interés no es ser buenos, sino ser astutos. Y todos debemos reconocer, mis hermanos, que en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho de esa manera. Todos debemos reconocer que lo hemos hecho así. Ser benignos, esperando un interés o un provecho personal de la situación en la que estoy siendo benigno o amable, es una falsificación, es astucia, no es ser benignos en realidad. Y por eso es que insistimos tanto, mis hermanos, en que lo que Dios quiere que manifestemos es el fruto del Espíritu, que es radicalmente diferente a las obras de nuestra carne. Nosotros los seres humanos no podemos producir estas cosas por nosotros mismos. Nosotros no podemos producir un fruto de amabilidad sin interés, de amabilidad sin hipocresía, de amabilidad sin esconder la amargura en nuestros corazones, de amabilidad sin esperar que esa amabilidad sea retribuida. Porque muchas veces somos amables y cuando esa amabilidad no es retribuida o recibimos lo contrario a la amabilidad, entonces en verdad fluye lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Lo que sale a flote lo que verdaderamente está pasando en nuestro interior. Yo tan amable con esta persona y esta persona tan grosera o dura conmigo. Entonces, esa amabilidad de alguna manera está mezclada con motivaciones que no son agradables delante de nuestro Señor. Y aquí quisiera hacer otro pequeño paréntesis para compartir algo que para mí fue de mucha bendición el viernes. Compartía un poquito de eso con los varones en la reunión que tuvimos ayer sábado. El viernes estaba yo sentado en mi casa, ¿cierto? Allí estaba trabajando en algo en el computador y de repente recibí una llamada. Vi el número de teléfono que me estaba llamando, un hermano con el que hacía mucho tiempo no hablaba. Cuando vi su nombre, algo dentro de mí como que se saltó, ¿sí? Enseguida le hice así al teléfono, ¿cierto? Le hice al teléfono y contesté la llamada. Y saludé al hermano, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin hablar, sin conversar, ¿cómo te encuentras? Este hermano no me dejó hablar, no me dejó decirle absolutamente nada, él fue al grano. Me dijo, quiero compartirte algo. Yo no era un hijo de Dios. Me dijo, no recuerdo las palabras exactas, ¿cierto? Voy a reproducir lo que él me compartió. Yo le pregunté, le dije, ¿me das permiso de compartir esto con la iglesia? Me dijo, como tú quieras, no me importa, di lo que tú quieras, habla lo que tú quieras, no me importa, compártelo si quieres. Me dijo, yo no era un hijo de Dios. Alejo, esta semana no me dijo, perdón, en estos días estaba leyendo unos pasajes de la Biblia y el Señor llamó mi atención hacia un texto en Mateo donde el Señor dice, por sus frutos, ¿cómo es? No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y él dice, yo tengo 12 años como creyente sirviendo al Señor y esto que leí en ese momento me habló en una forma que antes no lo había hecho. Posteriormente leí otro pasaje donde dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos sanidades, estas cosas, no recuerdo específicamente el versículo, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y él decía, el Señor no me conocía. Hasta ahora creo de verdad que he nacido de nuevo. Era un hombre que estaba haciendo muchas cosas religiosas, pero que no había nacido de nuevo. Y luego fui a la carta a Juan, y Juan dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y yo me di cuenta que yo no amaba a mi esposa ni a mis hijos. Y el Señor me confrontó con estas cosas y me arrepentí delante del Señor y le dije al Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. Y el Señor me hizo una nueva criatura. Y ahora estoy compartiendo esto con todas las personas que puedo. Y esta mañana el Señor me puso en el corazón, tienes que llamar a Alejo y tienes que decirle lo que está pasando.
Y para mí, por supuesto, fue de gozo y de reflexión también para mi vida. Este joven que le estoy... Él me dijo incluso que puede dar su nombre y todo. Yo no voy a dar el nombre. Pero este joven, con él compartimos en la iglesia de Tunal por muchos años. Él, al principio, pues yo estaba encargado del grupo de los jóvenes, entonces él al principio era parte del grupo de los jóvenes, pero luego creció, maduró y llegó a ser parte del equipo de trabajo de jóvenes. Trabajamos juntos ahí en el equipo de jóvenes. Este muchacho tiene un talento especial para la música, para la guitarra, sirvió en la alabanza de la iglesia, cantaba, aprendió muy rápido, bueno, era una cosa muy especial, un talento muy especial. Pero el viernes que estábamos hablando, él me decía, yo estaba haciendo todas estas cosas y, ¿sabes? Yo no las estaba haciendo para el Señor. Yo no las estaba haciendo para el Señor. Yo lo podía ver y decía, pues, lo está haciendo para el Señor, ¿cierto? Él lo está haciendo para el Señor. Y yo nunca tuve dudas de que él lo estuviera haciendo para el Señor. Pero él me habló con su corazón y me dijo, yo no estaba haciendo ninguna de estas cosas para el Señor. Yo estaba haciendo todas estas cosas para que me dijeran, qué bien lo estás haciendo. Yo estaba haciendo estas cosas por orgullo. Yo me sentía que sabía más que todos los demás porque lo había aprendido más rápido y lo hacía mejor. Esa era la verdadera motivación. Y no voy a decir que siempre, me dijo así, no voy a decir que siempre, pero si soy honesto, 12 años de mi vida estuve haciendo todas estas cosas y no lo estaba haciendo para Dios. No era un hijo de Dios, no era un creyente. Hasta ahora que Dios me ha hablado y me ha mostrado que en verdad me he arrepentido de mis pecados y he puesto mi confianza en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y me decía, y ahorita ya no hago las cosas porque me vayan a ver haciéndolas. Ahorita no hago las cosas solamente para evitar el castigo o la reprensión. Él me puso este ejemplo. Él me dijo, yo conducía por la Boyacá a 80 y le bajaba a 50 cuando estaba la cámara, ¿cierto? Ahora conduzco a 50 y no lo hago por la cámara, lo hago porque quiero agradar al Señor. O sea, son cosas que, sí, ¿quién produce estas cosas en el corazón de una persona? Solamente el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu de Dios. Y el Señor ha dado convicciones fuertes en su vida. Él quiere compartir de su testimonio en la iglesia, porque Él dice, Alejo, yo veo que en la iglesia hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero en algunos casos no tienen una genuina relación con el Señor Jesucristo. Entonces yo siento que el Señor me está llamando a evangelizar a la iglesia. Así me lo expresó Él también en su momento. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere de nosotros un fruto de calidad divina. Muchas veces, eso nos pasa a todos nosotros. Hacemos muchas cosas. Cuando digo nos pasa a todos nosotros, hermanos, es a todos nosotros, absolutamente a todos nosotros nos pasa que practicamos las cosas que Dios nos dice en su palabra, pero no lo estamos haciendo por las motivaciones correctas. No lo estamos haciendo para la gloria, la alabanza y la exaltación del nombre de nuestro Dios. ¿Y para qué digo estas cosas? Es porque quiero, mis hermanos, que no perdamos el galardón, la recompensa de recibir la sonrisa de nuestro Padre Celestial. Muchas de estas cosas yo sé que son confrontantes para nosotros. A mí, continuamente a mi mente, el Señor está llegando y me está diciendo, no lo hiciste como debías hacerlo, ¿cierto? Sonó muy bonito. La predicación estuvo bien. Alguien se acercó y te dijo, gracias, pastor, por la predicación, que fue de bendición para mi vida. Señor, es tu palabra y eres tú el que obra en la vida y en la mente y en el corazón de las personas. Pero saben, a veces está la batalla ahí en el corazón, ¿cierto? Es que esta semana me preparé tremendamente. Es que definitivamente 4 años en el seminario. Me hacía el chiste Vivi en estos días, 4 años en el seminario, ¿cierto?
No, mis hermanos, ninguna de esas cosas vale ni sirve de nada absolutamente si lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para el Señor. La falsa benignidad es amabilidad que esconde un interés, amabilidad que esconde hipocresía, amabilidad que esconde amargura interna del corazón, amabilidad que espera ser retribuida de la misma manera, amabilidad que solamente se muestra a aquellos que son afines a mi manera de pensar y no de pronto a personas que disienten conmigo en las cosas de cualquiera que sean las cosas que encontramos. Pero por supuesto, mis hermanos, el Espíritu de Dios produce en nosotros una benignidad como la del Señor, como es atributo de nuestro Dios. Y para eso vamos a mirar algunos aspectos en que la Biblia nos muestra cómo Dios es benigno con nosotros los seres humanos. Ya de alguna manera hemos visto como la sociedad no hay benignidad, la falsificación de la benignidad o de la amabilidad, pero ahora vamos a ver la verdadera, la que proviene de lo íntimo del corazón de nuestro Dios, y es la que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es que, ¿cómo es benigno nuestro Dios? Nuestro Dios es benigno en que Dios manifiesta su bondad para con los ingratos y con los malos. La palabra malos también puede ser traducida como perversos. Dios muestra su benignidad, su bondad, su amabilidad con aquellos que son ingratos y malos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Ese hacer bien sería bondad, sean bondadosos. La otra palabra que vamos a estudiar con el favor de Dios el próximo domingo. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos uno, que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Eso es algo fácil de practicar o de hacer? No. A veces es bien difícil. Si no es por la obra del Espíritu Santo, sí, elimínalo, ¿cierto, Señor? Decimos a veces en nuestras oraciones. Mis hermanos, ¿es fácil amar a nuestros enemigos? No. ¿Es fácil amar a nuestros amigos? A veces también es difícil amar a nuestros amigos, ¿cierto? Mucho más a nuestros enemigos. Pero el Señor dice, ama a tus enemigos. Dice que les hagamos el bien a nuestros adversarios. Y como decía, esto es bondad. Hacer el bien es bondad. Y que prestemos sin esperar nada a cambio. Me llama la atención cómo el Señor mezcla el amor a los enemigos con el hacer el bien y el prestar. Digo que me llama la atención porque pienso que entiendo por qué el Señor lo está expresando. Y es porque a veces es esa situación en la que se meten con nuestros bienes materiales, una de las que nos produce más enojo e ira en nuestros corazones. A mí me ha pasado en varias oportunidades que he prestado dinero y nunca me lo han devuelto. Entonces es como que eso produce ese sentido de injusticia, ¿verdad? Se produce como ese sentido de me defraudó y me las tiene que pagar. Pero el Señor dice, no, un momentito. Ama a tus enemigos, haz el bien, presta sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Porque esa parte económica toca lo más profundo de nuestro corazón. Todo lo que afecta a nuestro bolsillo toca lo más profundo de nuestro corazón. Pero incluso en medio de ese panorama de enemistades, adversidades, de ser defraudados, aún así el Señor nos dice, sean benignos como su Padre que está en los cielos es benigno. Y nos da dos razones. La primera de esas razones es el gran galardón que Dios tiene preparado para todos aquellos que son benignos con los demás. Mis hermanos, y ese es el único galardón que nos debería importar a cada uno de nosotros.
Cuando nosotros hacemos o somos amables porque esperamos algo a cambio de eso, esa amabilidad falsificada, ¿saben, mis hermanos? Cuando recibimos lo que esperamos, ahí ya hemos recibido nuestra recompensa. Es como que yo soy amable contigo para que tú me des esto. Cuando esa persona nos lo da, ya, recompensado. Ahí tienes tu recompensa. Una recompensa pasajera, efímera, una recompensa vana, como lo son todas las cosas de este mundo. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, mis hermanos, el gran galardón proviene del Señor. Y las recompensas de Dios para sus hijos son recompensas eternas, incorruptibles. Esas recompensas las vamos a disfrutar por los siglos de los siglos allá con nuestro Señor. Y la mayor de todas las recompensas, sin lugar a dudas, es la sonrisa de nuestro Dios. Que Dios diga: aprobado, bien, mi siervo, mi hijo, aprobado. Una de las cosas que uno ve en los niños, yo lo veo en mis hijos todo el tiempo, es la complacencia que les produce cuando su papá aprueba algo que ellos han hecho, ¿no? Mi hija le encanta hacer, bueno, en realidad los tres lo han hecho siempre, pero Maje hace sus dibujos y allá va, ¿cierto? Papá, mira tu dibujo. Y a veces son 5, 6, 7 dibujos en el día. Esta vez que iba para Tenjo, papá, mira, llévate este dibujo para que te acuerdes de mí cuando estés allá en Tenjo. ¿Y qué esperaba mi hijita? ¿Qué esperaba? Que su papá le dijera: gracias, hija, y una sonrisa de aprobación. Bien hecho, qué lindo tu dibujo, me encantó. Ay, esos muñequitos tan bellos, tan hermosos. Eso es lo que ella está esperando. De la misma manera para nosotros, mis hermanos, qué sonrisa es la que nosotros quisiéramos recibir. Y no estoy satanizando el que nos bendigamos los unos a los otros, eso está bien, pero a veces esa bendición de nosotros se interpone y se convierte en algo más importante que la bendición de Dios. Idolatramos ese bien, mi hermano, ¿cierto? Excelente, o gracias por lo que has hecho por mí. Idolatramos esa cosa que estamos recibiendo allí y no preferimos la aprobación y la sonrisa de nuestro Dios. Mis hermanos, si Dios desaprueba lo que hacemos, no importa, no interesa quién lo apruebe. Si Dios desaprueba lo que hacemos, no interesa quién lo apruebe. Pero por el contrario, si Dios aprueba lo que estamos haciendo, no importa quién lo desapruebe. Qué bueno que otros lo aprueben, ¿verdad? Sería de gozo y de bendición para nuestra vida. Qué bueno que otros lo aprueben. Pero si Dios lo desaprueba, no importa absolutamente nada más de todas esas cosas. Así que no nos conformemos con una amabilidad falsificada, sino seamos benignos como nuestro Padre que está en los cielos es benigno. Y la segunda cosa que encontramos aquí, que pienso que es la más importante que la recompensa, es la oportunidad de servir a Dios siendo reflejos del amor, de la gracia y de la bondad de nuestro Dios para con los seres humanos. La Biblia dice que Dios es benigno con los ingratos y con los malos. Cuando nosotros somos benignos con los ingratos y con los malos, estamos siendo un reflejo de nuestro Dios. Estamos mostrando al mundo cómo es nuestro Dios. Estamos plantando una luz en medio de un montón de oscuridad, de amargura, de tristeza, de rigidez del rostro, de agresividad los unos para con los otros. Cuando nosotros mostramos la benignidad de Dios, estamos plantando una luz que brilla y resplandece en esa oscuridad. Y es un privilegio para nosotros el poder ser representantes de nuestro Dios en ese sentido. Que nosotros podamos mostrar cómo es Él a las personas que no le conocen. Pero sabemos, mis hermanos, que obviamente, aunque es difícil para nosotros, tenemos el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. ¿Cómo mostramos también esa amabilidad? Hay otro pasaje que me gustaría leer que está muy ligado al que mencionábamos hace un momento y que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 43. Dice este pasaje, está en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí encontramos el mismo principio, para que seamos un reflejo de nuestro Padre celestial, una luz en medio de la oscuridad, para que mostremos de manera visible cómo es el Dios invisible. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí se muestran varias formas en las que podemos mostrar benignidad a nuestros hermanos. Una vez más, el amor a los enemigos, a los que nos aborrecen. Otra vez, bendiciendo en lugar de maldiciendo a las personas. Dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Si nosotros tenemos una herencia de bendición eterna, entonces no debemos ser de los que maldicen, debemos ser de los que bendicen. Debemos dar de aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha bendecido a nosotros en una manera extraordinaria. Debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Debemos dar bendición a las otras personas. Hacer el bien, otra vez la palabra bondad, hacer el bien a los que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Yo quiero resaltar aquí esta idea de orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Y obviamente no es orar como hacíamos en broma hace un momento, ¿cierto? Señor, elimínalo de este mundo, ¿verdad? Esa no es la oración que nosotros quisiéramos o que Dios aprueba. Yo recuerdo una escena de una película que a mí me impactó mucho. Había un hombre en la película de Spider-Man 3, una de mis películas favoritas. Y en esta película entra un hombre llamado Eddie Brock Jr., entra a una iglesia que parecía ser una iglesia católica por toda la decoración que tenía, se pone de rodillas en el lugar donde se ponen las rodillas, no sé cómo se llama, el reclinatorio, gracias, se pone de rodillas y le dice al Señor, Señor, yo quiero rogarte humildemente que mates a Peter Parker, ¿cierto? Es una escena, a mí me confronta mucho esa oración, ¿cierto? Me confronta mucho, porque creo que está ahí intencionalmente para sacudir un poco nuestros corazones, ¿verdad? Ir al Señor y decirle, Señor, yo te pido humildemente que mates a una persona. No, orad, dice aquí, por los que os ultrajan y os persiguen, pero no para que sean eliminados, ¿cierto? Sino para que el Señor muestre su benignidad en la vida de estas personas. Mis hermanos, yo creo que una de las muestras más grandes de benignidad es la oración. Una de las muestras más grandes de una benignidad pura, sincera, es la oración por aquellos que nos han herido o lastimado en alguna manera, en alguna medida, a cada uno de nosotros. ¿Por qué es la muestra más sincera de amor o de benignidad? Porque allí no hay apariencias. ¿Qué vamos a aparentar nosotros delante del trono de nuestro Señor? Señor, yo te vengo a rogar y tener amargura en el corazón. El Espíritu de Dios inmediatamente señala eso y dice, no, eso es falso, hipocresía, ¿cierto? Entonces, a Dios no podemos venirle con historias raras o extrañas. Cuando nosotros vamos delante del Señor y oramos por aquella persona o por aquel enemigo, y sea incrédulo o no, aquel vecino que nos está haciendo la vida de cuadritos o aquel hermano con el que no nos la estamos llevando bien, cuando nosotros llevamos a una persona a la presencia de Dios, mis hermanos, eso es benignidad. Benignidad en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Dios. Porque allí en la intimidad no estamos buscando la aprobación y los aplausos de los seres humanos. Allí en la intimidad
lo único que estamos buscando es la respuesta, que Dios obre en la vida nuestra y en la vida de esa persona. Porque no está mal, ¿cierto?, ir a Dios y reconocer delante de Dios lo que verdaderamente sentimos en nuestro corazón. Señor, estoy furioso. ¿Cómo? Nuestra debilidad, ¿cierto? ¿Cómo? Y es mejor ser sincero, ¿cierto?, con nuestro Dios. Sí, pues hay que ser sincero siempre, pero especialmente cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, ¿cierto? Señor, estoy furioso, estoy enojado, ¿cierto? Estoy enojado. Señor, no puedo amar a esta persona, o no sé más bien cómo amar a esta persona, ¿cierto? Ayúdame, ¿cierto? Ayúdame, enséñame. ¿Cómo dice mi hermano? Aumenta mi fe, ¿cierto? Aumenta mi fe. Porque el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la mirada en Cristo. Necesitamos nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo. Y la falta de fe es cuando empezamos a mirar otras cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor fortalezca esa fe, que perseveremos y permanezcamos mirando a nuestro Señor. Entonces, es benignidad cuando nosotros oramos los unos por los otros. Me acuerdo que en alguna ocasión escuchaba a mi pastor de mi iglesia natal en Cartagena predicar, y él decía: cuando una persona te hiere o te lastima intencionalmente, a propósito, esa persona, en realidad, el corazón de esa persona está gritando: ayúdame, necesito ayuda. Nosotros pensamos, pues, si él me da una cachetada, pues yo lo estrangulo, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana. Pero Dios cambia nuestra perspectiva. Una persona que nos está hiriendo y lastimando y lo hace intencionalmente, esa persona necesita ayuda, necesita que oremos por ella, necesita conocer el amor de Dios. Y la persona más indicada para mostrar el amor de Dios es la persona que está delante, ¿cierto?, en ese momento. Justo el que está siendo herido y lastimado es la persona más indicada para mostrar la clase de amor que Dios tiene por nosotros, los seres humanos. Así que, mis hermanos, Dios nos llama a amar, Dios nos llama a bendecir. Yo les decía también al principio en la definición que benignidad es amabilidad, ser considerado, pero también ser generoso. Cuando nosotros oramos por una persona, mis hermanos, eso es verdadera generosidad. ¿Por qué es verdadera generosidad? Porque nosotros estamos invirtiendo tiempo, energía, nuestros pensamientos para dedicarlos a llevar a esa persona delante del trono de nuestro Dios. ¿Qué mejor lugar para llevar a una persona que delante del trono de nuestro Dios? Es ahí, mis hermanos, donde debemos invertir nuestras fuerzas y nuestras energías. Pero por el contrario decimos, ¿bendecir? No. ¿Dedicar tiempo para orar por esa persona? No. Tampoco nos pongamos tan exagerados, pastor, ¿cierto? Dedicar mi tiempo, tan fanático ese pastor, mi tiempo para orar. No, mis hermanos. Déjenme decirles que esa es la clase de benignidad que la palabra de Dios nos enseña. Y si no es esa clase de benignidad la que estamos manifestando, no es aceptable ante los ojos del Señor. Porque es el fruto que Él produce en nosotros lo que es aceptable delante de sus ojos. Bien, la última cosa o la última manera como vemos la benignidad del Señor en la práctica, en el día a día, es en Romanos capítulo 2, versículo 1. Bueno, en realidad hay una más, pero el tiempo nos está acosando un poquito. Veamos esta, Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios que la manera como Dios nos muestra su benignidad nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjense que aquí está el fruto del Espíritu: benignidad, paciencia y longanimidad. Estas dos palabras, paciencia y longanimidad, ya las consideramos el domingo pasado, pero se menciona benignidad y se repite 2 veces, y dice que la benignidad del Señor guía a las personas al arrepentimiento. En otras palabras, lo entiendo de esta manera: que Dios da a los seres humanos, esos seres humanos que se describen en los versículos anteriores como injustos, que juzgan, pero que hacemos lo mismo. El Señor da a esos seres humanos pacientemente, da suficientes oportunidades para el arrepentimiento. Dios los espera con paciencia, con amabilidad, les invita una y otra vez al arrepentimiento, da oportunidades, coloca personas, da su palabra, no sé, tantas formas distintas en las que Dios lo hace, pero finalmente esa benignidad son oportunidades abundantes que Dios concede al hombre para que se arrepienta, oportunidades suficientes que Dios concede al hombre para su arrepentimiento. Así que, mis hermanos, la benignidad verdadera es una benignidad generosa, es una benignidad que brinda segundas y terceras oportunidades, y cuartas, y quintas, y sextas, ¿cierto? Las que sean necesarias. Obviamente yo sé, y lo hemos enseñado en otras ocasiones, que hay situaciones en las que tenemos que cuidar también nuestros corazones, ¿verdad? De ser heridos y golpeados una y otra vez. La benignidad no es un permiso para que se siga abusando indefinidamente de una persona, correcto, como mártires eternos, ¿cierto? No es un permiso para que se siga abusando una y otra vez de una persona. El mal tiene que ser refrenado, hay que poner un límite al desarrollo del mal. Pero la benignidad del Señor es tal que aunque el mal se haya hecho muchas veces, aún así es capaz de perdonar. No necesariamente quita las consecuencias, pero sí perdona y restaura la vida de una persona. Así que somos llamados, mis hermanos, a tener la misma clase de benignidad los unos para con los otros, a darnos segundas, terceras, cuartas y las que sean necesarias, ¿cierto? Las oportunidades que sean necesarias los unos para con los otros. Bueno, y finalmente, mis hermanos, creo que vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que en el otro punto me extendería un poquito más y vamos a dejarlo para conversarlo en el tiempo de oración que vamos a tener el día miércoles y también el día jueves. ¿Con qué quisiera terminar, mis hermanos? Recordando la manera como este fruto precioso y delicioso para Dios se produce en nosotros. Un pasaje que hemos repetido, creo que hasta el cansancio, ¿verdad? Pero no nos cansemos porque es la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede dar fruto si no está unido a la vid. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este da mucho fruto para la gloria del Señor. Juan capítulo 15. Lo estoy parafraseando, no está así tal cual en Juan capítulo 15. Si yo moro en ustedes y mis palabras, Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante, ¿sí? No recuerdo ahorita hasta qué versículo es. Hasta el 7, ¿ya no lo tiene ahí? Hasta el Salmo 119 dice mi hermano acá. Mis hermanos, si yo permanezco en vosotros, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pueden dar mucho fruto. Así que, mis hermanos, moremos en Cristo, Cristo more abundantemente en nosotros y la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude a mostrar el fruto precioso del Espíritu Santo. Oramos, mis hermanos.